Oscar Mangione es psicólogo. Gracias, Oscar, por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, ¿podemos hablar sobre lo que están padeciendo hoy los enfermeros y médicos en Argentina? Sí. Antes me gustaría decir brevemente un concepto que voy a utilizar después para explicar, para que se entienda mejor qué es lo que pasa en una terapia intensiva, ¿no es cierto? Hay un mecanismo que tiene el psiquismo que se llama negación. La negación es el rechazo de la percepción de un hecho real que ocurre, ¿no es cierto? Y esto se hace en términos de que al psiquismo le resulta muy angustioso. Esto tiene una consecuencia. No tenemos alerta sobre el peligro que hay en la realidad. Entonces podemos cometer, cuando tenemos la negación de un peligro real, porque a nuestro psiquismo lo angustia, una conducta temeraria. Es decir, no podemos mesurar, ¿no es cierto?, qué peligro tiene esa conducta y avanzamos hacia ella. Si hay un lugar en donde no puede operar la negación, porque un hecho es angustioso, porque un hecho nos pone mal, es en un servicio de terapia intensiva. En un servicio de terapia intensiva, todo el clima es completamente distinto a cualquier otro servicio médico. Allí los tiempos los marcan los dolores, la agonía de los pacientes, la angustia y la posibilidad de la muerte de los pacientes. Cuando las personas trabajan en este sentido, digamos, no en una situación de pandemia, sino en una situación normal, generalmente sufren un estrés bastante grande y nosotros, nuestra especialidad les recomienda a los médicos intensivistas que tomen pequeños descansos durante muchas veces al año. En esta situación, esta cuestión, como ustedes comprenderán, es absolutamente imposible. No se puede, están sometidos a un ritmo que les está marcando la realidad y ellos no pueden negar. Es decir, no pueden tener una negación porque algo les molesta, no pueden tomar una posición psíquica que les sea más confortable. Si uno ve un accidente en la calle, probablemente se dé vuelta, no quiera mirar, niegue esta situación porque lo angustia mucho. El médico no puede hacer esto y está sobrepasado en la cantidad de horas de trabajo. Y la angustia sostenida produce un estrés que generalmente empieza a hacer bajar la posibilidad de buena respuesta de cada médico. O sea, lo que yo creo que está pasando es que estamos maltratando a nuestros médicos. Sí. Están pidiendo ayuda y no estamos escuchando esa ayuda porque a la gente que no le ha tocado directamente un caso de COVID, a un pariente cercano o a él mismo, el tiempo que la amenaza tiene, digamos, de desarrollo, lo hace bajar, ¿no es cierto?, su mecanismo de alerta y le hace subir su mecanismo de negación. Ahora, no está pasando nada. En ese marco, Oscar, me remito a lo que hablábamos ayer con una residente de terapia intensiva, un testimonio que nos conmovió, lo escuché. El de Cintia Villavicencio, y digo, esto de que la gente como que se aleja o lo niega, ¿qué pasa dentro de las terapias cuando son los propios compañeros a quienes tienen que atender? Lo que sucede ahí es que el nivel de angustia, o sea, ya no se guarda ningún protocolo, porque generalmente un médico no atiende a un compañero justamente por el nivel de angustia que esto produce. Es decir, están sometidos a una situación que es de verdad límite y hay pocos intensivistas. Entonces yo digo, cuando ponemos en la balanza, tengo muchas ganas de salir, estoy muy cansado en mi casa, me angustio, como alguno dijo por allí irresponsablemente que hay como una epidemia de depresión, cosa que no es verdad. Es fácil que haya un mecanismo de depresión frente a una circunstancia que es real, pero esto no es una depresión, sino que es una reacción. Ahora, ¿qué pasa con esta gente? No puede darse el lujo de tomarse un break. No pueden darse el lujo de tomarse un cafecito, de descansar, de charlar sobre algo. Se los deshumaniza por completo. ¿Y qué le pasará a esta gente cuando ve que cientos de personas se vuelven a golpear en un bar, vuelven a tomar una cerveza, vuelven a hablar, se vuelven a sacar el barbijo? El 90% de la gente tiene el barbijo por debajo de la nariz. Le tomamos esa pregunta y se las hacemos a Mónica. A ver, Mónica Romero es médica intensivista de Comodoro Rivadavia. Mónica, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si estaba escuchando aquí al psicólogo, no sé si quiere agregar. Es así como tal cual lo dice. Aquí yo represento la Patagonia, terapistas patagónicos. Aquí la situación es bastante heterogénea. Hay situaciones muy difíciles, como hoy está pasando Río Negro. Río Negro ha extendido sus camas. Acá las terapias intensivas extienden
adultos sobre la terapia pediátrica y las atiende el terapista adulto, y en algunos sitios ya están atendiendo terapistas pediátricos adultos. Entonces, aquí la situación es bastante difícil en Río Negro, y hay personal de salud infectado, y bueno, eso también afecta al médico que tiene que atenderlo sin duda. Están derivando pacientes en este momento a la provincia de Neuquén, que esto también puede suceder entre provincias, y esto sobrecargar otros compañeros dentro de la terapia intensiva. Y la verdad que quizás sea que no hemos llegado muy bien con el mensaje a la población. Quizás sea momento de convocar a los sociólogos para que en cada región se estudie el por qué la población tiene la conducta que tiene, porque quienes tienen que estar circulando son la gente que trabaja, los pacientes que vienen a atender si son crónicos y no tienen que dejarse estar, y decir, no, ¿por qué circular el domingo? ¿Para qué? ¿Cuál es el sentido? Gente que no trabaja, gente que por ahí sale a la calle, toma estas conductas y se agolpan los lunes en las guardias para hisoparse. Entonces, esta conducta creo que merece un estudio más profundo de lo que nosotros estamos viendo hoy, y no lo estamos entendiendo el por qué el mensaje no llega claramente. Ahora, merece Mónica, un estudio de cada población. Ayer con Carla dábamos una frase de la Facultad de Medicina de la UBA, diciendo que no es posible que la necesidad de la libertad por tomar un café nos expongamos a pérdida de más vidas, ¿no? Esto lo dice la Facultad de Medicina de la UBA. ¿Coincide con este concepto? Coincido con este concepto, y ahora que hablamos también de universidad, yo creo que hoy es el momento de pensar en el cambio de un sistema de salud, ¿no? En donde se proteja la especialización en terapia intensiva. Esta especialidad no está protegida, y es por eso es que no hay residentes, no hay más médicos que quieran dedicarse a la terapia intensiva, y esto tiene que ser desde el ministerio para abajo. Tiene que haber una inserción de esta materia en el pregrado, que no la hay. Solamente hay 2 universidades en la Argentina que la tienen como materia optativa, y de modo, digamos, un tiempo limitado, entre 3 y 6 meses. Entonces, es momento de decir, de mirar el fondo de la cuestión, porque, digamos, más allá del agotamiento de los terapistas, esta merece un análisis profundo. El por qué no privilegiar las residencias en terapia intensivas, por qué no decir hoy estas residencias médicas, por decir cualquier otra especialidad, tenemos suficiente cantidad de especialistas. Bueno, hoy tenemos que limitarlas y generar el entusiasmo económico o desde el conocimiento para la terapia intensiva. Mónica, sí. Déjame darle la palabra también a Oscar Mangione, psicólogo que está aquí acompañándonos en la mesa, que lo veo interesado en comentarte algo. Sí, es que me parece muy interesante, doctora, lo que usted dice, y el comportamiento de la población tiene que ver que los actos de negación, que son actos que se producen mediante una angustia colectiva, llevan a actos irresponsables. Es decir, si una persona tuviera en claro el nivel de peligro que existe, lo que pasaría es que pondría en esa balanza y diría, yo no me puedo arriesgar, ni puedo arriesgar a terceros, irresponsablemente, si me puedo morir o me puedo enfermar, y puedo enfermar a otras personas. Hay una negación de esto, y esto tiene mucho que ver con muchas comunicaciones equívocas que se estuvieron dando acerca de la no peligrosidad de las medidas sanitarias. Y esto no solamente, la gente tiene que tener en cuenta que los desprotege no solo a ellos, sino a sus seres queridos y a ustedes, que ustedes son la única barrera que tenemos para paliar el efecto de esa enfermedad. O sea, hay que contribuir a disminuir esa negación, y no hay que hablar de que se está infundiendo terror, hay que hablar de que la gente se conecte con la realidad, que son términos completamente distintos. La comunicación es la base del entendimiento, o sea que la manera en que comunicamos tiene mucho que ver en esta situación, ¿no? Yo concuerdo y creo que tenemos que empezar a cuidar el mensaje.
Mónica, ¿cuál es la realidad que están viviendo, más allá de que muchos, y hoy hablábamos más temprano con la provincia de Jujuy, allí en Chubut, vos hablabas de Río Negro, de Neuquén también, ¿cuál es la situación que están viviendo a diario? ¿Qué es lo que se ve en las terapias? La situación aquí es bastante heterogénea. Las zonas más complicadas son Río Negro, Río Gallegos ha extendido la cantidad de camas, pero no ha podido conseguir el recurso humano para poder cubrir esa demanda. Comodoro Rivadavia hoy está con circulación comunitaria en forma sostenida. Si bien no tiene colapsadas las terapias, hay que tener en cuenta un fenómeno que es a nivel nacional. Comodoro Rivadavia tiene aproximadamente 230.000 habitantes y tiene solamente 20 terapistas para toda la ciudad. Pero a su vez, estos terapistas tienen un 70% de pluriempleo, es decir, un terapista queda aislado y son 2 a 3 terapias las que sucede esto, ¿no? Y lo otro que hay que tener es que tener en cuenta es que el terapista no ha tenido recambio, es decir, hay terapistas de más de 50 años que continúan haciendo guardias aún a propio riesgo. Y eso es una cuestión que también se debe cambiar. El terapista es multifacético. No solamente atiende al paciente crítico, sino que está capacitado en gestión, en docencia, en bioética. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque un terapista a determinada edad debería dedicarse a otras cuestiones inherentes a su especialidad que no sea la asistencial. Sin embargo, este fenómeno se da en todo el país, ¿no? Que médicos estén haciendo guardias prácticamente hasta su momento de jubilarse, ya que la jubilación no tiene un privilegio para el médico terapista, una especialidad que tiene un alto porcentaje de burnout, de deprivación de sueño. Ahora tiene que asistir a otros médicos. Entonces, me parece que debemos proteger, reconocer y jerarquizar la especialidad para que esta especialidad no se autoextinga. Hoy tenemos las residencias descubiertas y hay que hablar también del residente, porque la verdad que ya los cirujanos, los anestesiólogos se han expedido al respecto y han dicho: nosotros no podemos reemplazar a un terapista. En muchas ciudades que inicialmente se pensó que iban a ser el reemplazo del terapista, hoy no lo están haciendo. Hoy los residentes son la segunda línea del médico especializado y quizás también nos estamos olvidando de ellos. Los kinesiólogos, por supuesto, tienen una especialización en respiratorio y en esta circunstancia realmente han brindado todo. Los enfermeros, las mucamas, o sea, ¿quién habla de las mucamas? Las mucamas que están al pie del cañón viendo qué es lo que el especialista hace para que no corra riesgo y para poder tener una limpieza impecable. Y del bioquímico, ¿quién habla del bioquímico? Que todo el tiempo se está exponiendo con material biológico. Mónica, viral. Sí. quiero preguntarle sobre la capacidad infectiva del virus dentro de una sala de terapia intensiva, que eso debe requerir varios cambios de ropa. ¿Nos puedes hablar sobre esto? Sí, hay distintos diseños de terapia intensiva, hay terapias intensivas que están especialmente acondicionadas para eso, es decir, el profesional puede ingresar con un equipo de protección, un EPP nivel 3, y poder hacer la asistencia de los pacientes que se encuentren ahí en ronda, digamos, de asistencia. Es decir, hay terapias intensivas que, o sea, todo depende qué es lo que uno atiende. Si el paciente está con vía aérea protegida, o sea, intubado, el contagio quizás sea menor porque además tiene un sistema de aspiración cerrado. Mientras que si el paciente no tiene la vía aérea protegida, puede aerosolizar. Y ahí está el riesgo. Sí, pero todo depende de cuántas camas uno tenga que atender, de los cuidados, de la supervisión. Digamos, lo más peligroso es retirarse el EPP. Eso es lo más peligroso. Eso tiene que ser supervisado. Bien, Mónica, muchas gracias por este contacto. Bueno, gracias a ustedes y gracias por haber tenido tanto interés en este tema, porque creemos que hoy necesitamos un cambio en los terapistas para poder seguir atendiendo y que no se extinga esta especialidad que hoy vemos que es fundamental.
Gracias. Oscar Maglione también, gracias. Yo diría una cosa por último, Sí. cuando vayan a salir mañana, pasado, hoy, piensen en cuidar a esta gente. Es decir, hay que poner en la balanza, ¿no es cierto?, el riesgo y no actuar con irresponsabilidad. Esta gente está muy desgastada de verdad y son los únicos que de verdad pueden protegernos de esta enfermedad. Hay que pensar antes de salir. Gracias.